Hola, hola. Hoy en Ciencias Naturales vamos a hablar sobre la energía. ¿Qué es la energía? La energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, entre otros. Podemos encontrar energía eléctrica, química, térmica, mecánica, lumínica, eólica, hidráulica, nuclear, sonora, solar. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. La eléctrica es la forma de energía relacionada con la corriente eléctrica, como la que llega de la red pública a nuestros hogares. La química la poseen los materiales debido a su composición, como la madera o la batería de un celular. La térmica la poseen los cuerpos que desprenden calor, por ejemplo, unas brasas o un radiador. La mecánica la presentan los cuerpos en movimiento, por ejemplo, el agua de un río o una persona caminando. La lumínica es la energía que transporta la luz, el sol o una bombilla encendida proporcionan este tipo de energía. La eólica se obtiene a través de la fuerza del viento y su capacidad de generar movimiento. Hidráulica se extrae del aprovechamiento de la corriente de los ríos y saltos de agua. Nuclear está en el interior de algunos materiales como el uranio. Sonora es la que emiten los cuerpos al vibrar y se transmite a través de ondas. Solar la obtenemos a partir del aprovechamiento de la radiación procedente del Sol. Fuentes de energía. Los recursos naturales son las sustancias o los bienes que la naturaleza proporciona y que los seres humanos utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. La energía es uno de los recursos naturales más importantes. Según la fuente de donde se obtiene, se considera energía renovable. Tenemos energía renovable y no renovable. Los renovables son aquellas fuentes de energía que se renuevan de forma continuada y por tanto no se agotan. También se llaman energías verdes, ya que no contaminan al producirse. Por ejemplo, la energía hidráulica, la energía eólica y la solar. Los no renovables son aquellas que se consumen a un ritmo muy superior de su formación, de modo que a medida que se utilizan, se agotan. Por ejemplo, el petróleo, el carbón, el gas natural y el uranio son ejemplos de energía no renovables, como por ejemplo el petróleo que produce el CO2 o contaminación. Hablando de renovables, podemos decir que no producen emisiones de CO2, es decir, contaminación, no generan residuos de difícil eliminación, son inagotables, no suponen un riesgo para la salud. Los no renovables, en cambio, emiten gases contaminantes. Algunas fuentes de energía generan residuos altamente contaminantes. No son inagotables y suponen un riesgo para la salud. Ahora vamos a hablar sobre los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí para permitir el paso de la corriente eléctrica. Los elementos son generador, que produce la electricidad que circula por el circuito. Por ejemplo, esta batería. Resistencia, elemento del circuito que convierte la energía eléctrica en otro tipo de energía y puede ser una bombilla, un motor eléctrico, un timbre. Conductor, elemento por el que circula la corriente y sale del generador. Por ejemplo, los cables. Interruptor,
abre y cierra el circuito para permitir o no el paso de la corriente eléctrica. Cuando encendemos, apagamos la luz. En serie quiere decir que las distintas resistencias, por ejemplo, unas bombillas, se encuentran en fila, una detrás de otra, conectadas por el mismo cable. Si deja de funcionar una resistencia, todo el circuito deja de funcionar. Por ejemplo, las bombillas de Navidad. Si una de estas se daña, todo este circuito de focos no funciona. En paralelo, en cambio, quiere decir que las distintas resistencias están conectadas mediante distintos cables al generador, de modo que la corriente eléctrica llega directamente a cada una de ellas. Si se funde o se desconecta una bombilla, el resto sigue funcionando. Como por ejemplo, aquí va cada una con su distinto cable. Entonces, si se quema una, solo se quemará esta, la otra seguirá funcionando. Tarea. Realiza en la página 71, actividad 14. Circuitos eléctricos. Relaciona cada una de las definiciones con el componente indicado. Éxitos en su tarea. Chao, chao. Cuídense mucho.